Saludos, mi nombre es Solución. Regreso con un nuevo video. Voy a tratar sobre este dibujo de la asignatura de diseño del dibujo industrial. Ya estamos en la segunda etapa. Para hacer este dibujo, voy a empezar a dibujar algunas líneas para trabajar por eso. Y voy a seleccionar L para línea. Voy a dar un clic ahí y hacia abajo voy a digitar 150. ¿Ok? Y Enter para terminar. Voy a disminuir la vista. Ok, voy a disminuir la vista y Enter. Voy a hacer L y voy a ponerlo aquí y voy a darle un clic hacia la izquierda y voy a seleccionar un 50. Enter. Y hacia abajo voy a seleccionar un 20. Ok, y Enter. Y también voy a seleccionar Enter para terminar y Enter para digitar. Y voy a digitar también un voy a digitar también un 15. Voy a digitar 15 y abajo voy a digitar un 20 de nuevo y hacia la derecha voy a digitar un 10. Ok, y Enter para terminar. Y L voy a seleccionar aquí y voy a darle un voy a digitar un 75. Ok, y voy a seleccionar de nuevo una línea de 25. Ok, y una altura de 15 y para colocarlo aquí, y Enter para terminar. Y Enter para seguir. Voy a tomarlo aquí, voy a dibujar un 15 como altura y voy a colocarlo en este import ahí y Enter. Pero este está un poco mal. Voy a digitar línea, voy a dar un clic aquí y voy a digitar 20, queda un 5. Okay, y voy a colocarlo en este import. Y ahora voy a seleccionar esto y este también y suprimir. Voy a seleccionar una para que sea una poligonea. Okay, y voy a hacer import. Okay. Ahora voy a seleccionar la vista isométrica SE y voy a seleccionar personal fila. No voy a seleccionar revolución. Ok, voy a dar un clic sobre esto y voy a dar Enter. Voy a seleccionar objeto y voy a seleccionar esto y hacia abajo darle hacia arriba y Enter y hacia abajo y voy a seleccionar 360 y Enter. Ok, y Enter y voy a disponer la vista. Ok, ahora voy a cambiar la vista en isométrica superior. Ok, superior, perdón. Ok, voy a seleccionar este, está aquí, para digitar un rectángulo, de distancia 86. Voy a seleccionar aquí, voy a digitar 86 y coma 86 de nuevo y Enter. Ahora voy a seleccionar un cilindro, un círculo, voy a dar un clic aquí y voy a digitar un 11 y Enter. Y ahora voy a hacer copia, voy a seleccionar este y voy a tomarlo desde aquí y voy a colocarlo aquí. Pero antes puedo utilizar
Entonces puedo utilizar, ok, voy a utilizar, voy a hacer copia, y enter, seleccionar esto, voy a configurar, ok, enter, enter, y enter. Okay. Voy a hacer un círculo, y voy a buscar el centro, que está aquí, y voy a digitar segundo, ok, y voy a seleccionar esto, y voy a presionar suprimir. Ahora voy a utilizar el que me diga ese, ok, ahora, ok, voy a utilizar, voy a hacer una personalidad, voy a seleccionar esto, voy a dar hacia arriba, voy a hacer como bien, y este, 20, este, 20, este, 20, y enter voy a cambiar. Voy a utilizar el cilindro, voy a buscar el centro, aquí, voy a seleccionar 5, y hacia abajo voy a clicar en 20, voy a clicar la opción copia, voy a seleccionar esto, y enter, voy a tomar el centro, voy a buscar el centro aquí, voy a hacer enter, el centro también, aquí, enter, voy a buscar el centro también, enter, y enter para acá. Ahora voy a seleccionar la opción desplaza, voy a seleccionar estos dos, voy a seleccionar estos dos, voy a seleccionar estos dos, ok, voy a seleccionar este, voy a hacer esto, voy a tomar esto, voy a buscar el centro aquí, ok. Ahora voy a utilizar la opción unir, voy a seleccionar el superior y los cilindros con la superior también, y esto, y enter, ok, y ahora voy a utilizar chuta, voy a utilizar la opción superior y voy a utilizar ok, voy a seleccionar suster, seleccionar sonido superior, ahora voy a seleccionar todo lo que tengo aquí, y enter. Ahora para hacer esta parte voy a seleccionar un círculo, pero antes, perdón, voy a utilizar la opción superior, voy a hacer enter, voy a utilizar el círculo y voy a dar un clic aquí, voy a clicar 90, ok, y voy a disminuir la vista, bien, voy a seleccionar la línea, voy a buscar el centro aquí y hacia abajo voy a editar 150 horizontal, ok, bien, voy a utilizar el círculo también y voy a tomar este, voy a poner 20, voy a poner un círculo también nuevo y voy a tomar desde aquí hacia aquí, voy a editar 40, ok, y voy a editar un 20. Ahora
valida un ciclo de nuevo. Dentro de un calendario y enter. Ahora vas a alinear cada elemento aquí en este enter. Y enter para terminar. Enter de nuevo. Enter de aquí en este enter. Ok, enter para terminar. Ahora voy a presionar esta línea y voy a utilizar a mi portal para darle un clic. Yo antes voy a utilizar la línea en este endpoint y enter, y enter, y enter, y enter. Voy a utilizar el portal. Voy a hacer un este. Ahora, para seleccionar isométrica S. Okay. Ahora voy a utilizar este. Voy a tomarlo aquí y hacia arriba voy a digitar un punto. Okay. Ahora voy a hacer un poco de desplaza. Así es una nota. Voy a darle un clic. Voy a buscar el símbolo que está aquí. Y ahora voy a ponerlo y voy a ponerlo en este sitio. Okay. Voy a utilizar una desfoldar. Okay. Voy a seleccionar esto. Voy a hacer enter. Ya tomar este centro. Ok. Y enter. Aquí voy a quitar 6 para ir en 3. Ahora voy a quitar esto. Para hacer la matriz. Ahora voy a dibujar un círculo y voy a buscar el centro aquí. Ok. Voy a meter enter. Y ahora voy a seleccionar un cilindro aquí y voy a buscar, ok, voy a buscar en este agujero, voy a digitar 5 y hacia abajo digitar 15. Y ahora lo que voy a hacer, voy a utilizar una despolar, ok, voy a utilizar una despolar y voy a seleccionar esto y voy a hacer un clic, voy a buscar el centro que está aquí, voy a dar un clic y voy a cambiar este por el otro. Y ahora, entonces, ahora voy a utilizar descomponer, ok, y voy a presionar, perdón, voy a descomponer, voy a utilizar el parámetro 1 y un clic. Ahora voy a utilizar la opción subtract, voy a seleccionar esto, voy a hacer enter y ahora voy a seleccionar los 8 pequeños cilindros. Voy a seleccionar este y este para hacer enter. Ahora voy a cambiar el concepto. Okay. Y puedes ver, perdón, y ahora puedes ver nuestro trabajo. Okay. Aquí está nuestro trabajo. Muchas gracias por ver este video. Gracias.